quiero invitarles a abrir sus Biblias, pues leerlas y buscar en el libro de los Salmos el Salmo 19, salmo en el cual basaremos la exposición de esta palabra. Comenzamos hoy, como anunciábamos, una serie de mensajes alusivos a la palabra de Dios. Fíjense que todo mensaje cristiano debe estar basado en la palabra de Dios, pero en ocasiones conviene también usar la misma palabra para subrayar el valor de ella, su importancia, la necesidad de mirarla, apreciarla con devoción, con gratitud al Señor. Hay una frase en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, que llama la atención, y quiero contraponer esa frase también con lo que dice Pablo en Colosenses 3:16. En 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, lo puedo ubicar luego, dice que cuando Samuel todavía era un muchacho, una de las características del tiempo en que vivió Samuel, que llegó, ustedes saben, a ser un gran profeta de Dios, dice que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. Otras versiones dicen que no era común oír la palabra de Dios. Y es como ilustrativa esa expresión. Es como anecdótica, es como representativa y muy peligrosa. Un tiempo en que escasee la palabra de Dios, en que no sea común escuchar la palabra de Dios, especialmente desde los púlpitos, desde las comunidades cristianas. Pero hermanos, comprueba uno que en mucho de lo que se llama cristiano escasea la palabra de Dios, adolece de palabra de Dios. Y Colosenses 3:16 dice: habite abundantemente ustedes, ¿qué? La palabra de Cristo, que la palabra del Señor abunde en nosotros. Así que con esta campaña nosotros queremos enfatizar la importancia de la palabra de Dios. Hace mucho tiempo leí un libro de un autor llamado Francis Schaeffer, y el libro se intitulaba Él está presente y no está callado. Yo recomiendo, si algún día pueden leerlo, porque el libro nos recuerda que no solo Dios existe, sino que Dios habla. Dios ha tenido siempre el interés de comunicarse, y en ese interés de comunicarse ha utilizado varios medios, varios métodos. Por eso Hebreo dice que habiéndonos Dios hablado en el pasado de muchas maneras, entre ellas a través de los profetas, dice que en los postreros días, y finalmente nos habló ahora por medio de ¿quién? De Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó el heredero, el sacerdote, el Señor y soberano de todo. Y hoy quiero que veamos en este Salmo 19, que tiene 14 versos, por lo menos 3 maneras en las que Dios nos habla, o 3 maneras que Dios ha usado para hablarle a los hombres. Vamos a ir leyendo Salmo 19. El verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En ese primer verso destacan 2 verbos que tienen que ver con comunicación, que son ¿cuáles? Cuentan y anuncian. Dios habla. Dios siempre ha tenido el interés de comunicarse, de hacernos saber su voluntad. La Biblia, la existencia de la Biblia es una evidencia de ello, que Dios siempre ha vivido en comunidad, en la comunidad del Dios Trino, y ha habido en la eternidad una comunicación de amor. Pero ese Dios Trino también ha decidido revelarse y darse a conocer para comunicarse con sus criaturas. El verso 2: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Otra vez sigue diciendo: emitir palabra
declarar sabiduría, sigue ahí el énfasis de una comunicación. Uno ve que hay un lenguaje en el firmamento, en el cielo. Una de las maneras que Dios ha usado para hablarnos es a través de su creación. Y en breve vamos a ver de qué manera lo ha hecho, qué ha querido decirnos y cuáles son las características de esa manera de comunicarse Dios a través de su creación, del firmamento, del cielo, del sol, de las estrellas, de las cosas creadas. El versículo que continúa, el verso 3, dice: no hay lenguaje ni palabras ni oída su voz. Dice, hay una comunicación en otros códigos. Los humanos han inventado idiomas con códigos, con reglas, con leyes para comunicarse. Y nosotros vemos que la naturaleza también tiene un lenguaje, solo que no es en los mismos códigos humanos. Pero el mundo y la creación está constantemente diciendo algo. Todos los días está diciendo algo. Verso 4. Aquí hay un comentario importante que debo hacer para que conozcamos del Salmo. Saben que los eruditos dicen que este Salmo evoca o usa una estructura que fue común en naciones antiguas. Era como un tipo de poema cananeo. Eso se puede conseguir. Los eruditos han dado con eso y dicen que era contemporáneo un poema cananeo en el que se exaltaba al sol. Porque ustedes saben que las naciones antiguas y todavía culturas actuales ven al sol como un dios. Y algunos encuentran un paralelo entre los versículos 1 al 6 y un poema cananeo que se dedicaba al sol. Dice: por toda la tierra salió su voz, así se decía en ese poema cananeo respecto al sol, y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Sigamos con el versículo 5, que nos dice: y hablando del sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Ese tránsito que hace el sol de un extremo a otro todos los días. Verso 6: de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces, a partir del versículo 7, o el verso 7, decimos versos mejor cuando referimos a un formato de poesía. Cuando usted ve que la Biblia están todos los versículos junticos y pegaditos, de una forma diferente, le está diciendo que ese escrito es poético. Cuando lo veo un poco más largo y extendido como una carta, eso es prosaico, se está escribiendo en lenguaje ordinario. Los salmos están en poesía, por eso decimos versos. Capítulo 19, el verso 6. Los versos 1 al 6 tienen un carácter, es un himno, es un poema. Pero los versos 7 al 11 es un salmo didáctico, un salmo de sabiduría dedicado a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué hay de notable en todo esto que les he dicho? Es interesante que el salmista toma lo que pudo haber sido un paralelismo con un poema cananeo y no nos atemoricemos por nada, no nos vamos a alterar por eso y nos vamos a escandalizar, porque ahora el salmista lo toma para decir que no es el sol quien merece adoración, que no es el sol quien merece nuestra pleitesía, sino que el sol es criatura y hay que adorar no al sol como criatura, sino hay que adorar ¿a quién? A Dios, que es el creador. Porque dice: los cielos cuentan la gloria de quién, del sol. No, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hay tres maneras aquí en que Dios nos habla. Dios nos habla por medio de su creación, lo vamos a ver. Dios nos habla, en segundo lugar, versículos 7 al 10, por medio de su palabra. Y los versículos del 11 al 14, Dios nos habla por medio de la conciencia humana. Vamos a ver estos tres lenguajes que Dios ha usado en la historia. Lo primero es la revelación de Dios por medio de los cielos. La revelación de la gloria de Dios por medio de lo creado. Dice: cuentan la gloria de Dios. Y ahí tenemos que centrarnos, vamos al verso 1, por favor. Centrarnos en la palabra gloria. Porque la palabra gloria del hebreo significa peso. Shekinah es una de las palabras. La Shekinah de Dios, la gloria de Dios, significa el peso, es decir, el talante, el carácter, la naturaleza, la dignidad de Él. La gloria de Dios, su propio peso, que nadie lo iguala. Cuando nosotros miramos la creación, nosotros tenemos que mirar al Creador.
Y la creación muestra a un Dios inteligente, a un Dios sabio, a un Dios poderoso, a un Dios que dio orden y belleza a todo lo que nuestros ojos pueden divisar y contemplar. La creencia entonces de que las cosas llegaron producto de una explosión, de unas sustancias o de un accidente no se corresponde con la Biblia. Nosotros creemos que todas las cosas llegaron a ser por el poder de la palabra de Dios. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra nos hablan de la creación de Dios. De ningún accidente, y haga usted la prueba. Tome una resma de papel y láncela de un edificio a ver si cae en ese accidente convertido en un libro. O ponga a chocar dos vehículos para ver si ese choque de dos vehículos de esa masa amorfa se convierte en un avión. No, la creación nos dice que existe un Dios creador. ¿Cuántas miradas no se han levantado al cielo? Y al mirar ese cielo estrellado, esas miradas llevan a un corazón impresionado y abismado, y dice: ¿qué es esto? Siento que se viene encima de mí, esto me maravilla. El mar inmenso y misterioso, los detalles de una flor, lo complejo del cuerpo humano, ese aparato con todos sus sistemas y subsistemas, que es una cuestión de una complejidad que dice: definitivamente tuvo que existir una mente inteligente, ordenada y personal que le diera orden a todo esto. Y es por eso que el Señor confrontaba a Job y le preguntó: ¿dónde estabas tú? Cuando yo, ¿qué? Le puse límites al mar para que no se salieran las aguas. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía el gancho de donde guindar la tierra, que nada la sostiene? Y los científicos, los verdaderamente científicos, los científicos más elevados, que para mí son aquellos que reconocen en la naturaleza sencillamente que hay unos principios, que hay unas leyes, y ellos las estudian, esas leyes naturales, esas leyes físico-químicas, y las describen, no las inventan, que están allí. Simplemente se van acercando cada vez más a ver cómo funcionan esas dinámicas, esos sistemas y esas leyes. Ellos no las inventaron. Dios puso esas leyes en el universo. Así que la creación de Dios nos habla de un Dios ordenado, de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios inteligente. Porque Dios es racional. Escuche, el mundo es inteligente. Porque Dios es santo, el mundo tiene que ser moral. Y porque Dios es persona, el mundo es relacional. Es decir, la creación nos da atisbos de cómo es Dios. Y aunque maravillarse con todo ese sistema del mundo natural no es suficiente para cambiar el corazón, algunos se han encontrado en eso un puente para acercarse y conocer a Dios personalmente. Entre ellos muchos científicos que dicen: aunque no lo puedo explicar, ni tengo todos los elementos, definitivamente tiene que existir un ser poderoso. La grandeza de los cielos siempre nos ha impresionado. Los astrónomos hablan de 1.000 millones de estrellas. Se han fotografiado o registrado por lo menos 100 millones de estrellas. Y el hombre moderno trata de seguir explicando desde las teorías naturalistas todo este entramado del mundo natural, y más o menos tiene éxito en ello. Pero unos han recurrido a la astrología de los antiguos paganos, y hoy se atreven incluso hasta adorar los astros. ¿Sabe usted que hay personas que no salen de su casa hasta que no leen el horóscopo? Porque está la creencia supuestamente de que, mira, la luna como que va a estar mañana de tal naturaleza, no te pongas tal vestido. O el sol te va a pegar de tal lado, no hagas tal negocio. O el viento está de tal naturaleza, porque ellos creen, supuestamente, que los astros rigen los destinos de ¿quién? De los mortales. Como que le pegó la luna, dice. Y cuando uno lee en Génesis, dice que la existencia de las lumbreras, la mayor y la menor, ¿están para qué? Para términos de referencia en la ubicación del tiempo, no están para ser adorados. Así que una manera que Dios ha utilizado para hablar a los seres humanos es a través de la creación, de los cielos, de la naturaleza, para mostrarse como creador y sustentador. Pero repito, no es suficiente en sí misma para una relación personal con Dios. Es más, esa revelación que es buena y que todos pueden percibir, dice Romanos, que lo visible de lo creado nos habla de qué? De lo invisible de Dios. Hebreos dice que por la fe creemos que el mundo que existe, que ahora ven nuestros ojos, fue hecho de lo que no se veía por el poder de ¿quién?
de la palabra de Dios. El pecado distorsiona ese lenguaje que está allá afuera. Y por eso algunas personas adoran a otros hombres. Por eso unas personas se arrodillan ante el sol. Por eso algunas personas veneran a un sapo, a una vaca. Porque el pecado ha distorsionado el mensaje de la naturaleza. El único mensaje que la naturaleza ha querido dar es que la gloria de Dios es grande, que Dios creador es grande, que es inteligente, que es el único Dios que existe. Porque para que alguien reciba el derecho de ser adorado, tendría que hacer una propia creación. Y el pecado distorsiona eso. Y personas, como dice Romanos también, en vez de adorar al Creador, terminaron adorando ¿a qué? A las criaturas. Y eso se llama, en una palabra, idolatría. Darle lugar a cualquier persona, sentimiento o cosa que solo Dios merece es idolatría. El mensaje del cielo es: existe un Dios grande, lleno de gloria, que merece toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Ahora quiero que veamos lo que es la otra manera que Dios ha usado para revelarse a nosotros. Y vamos a hablar entonces de la revelación. Vamos a hablar que Dios nos habla por medio de su palabra. Quiero que vayamos a los versículos 7 en adelante, por favor. El verso 7 dice: la ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. En cada, viene punto y coma, que son varias oraciones, tiene verbo y tiene predicado y tiene sujeto y todo, punto y coma, por eso sigue esa estructura. Y en cada punto y coma hay una cosa que la palabra de Dios es, y hay algo que ella hace. Esas son las dos cosas que están ahí. En el primer caso dice que la ley de Jehová es perfecta. Y la palabra en ley ahí es Torah. No solo prescripciones o enunciados como que legales, sino que ley también significa toda la revelación de la palabra del Señor. Pero esta palabra tiene la cualidad y tiene la virtud de convertir el alma. La palabra convertir ahí significa restaura, convierte, hace volver. Porque el corazón del hombre en pecado se volvió a la idolatría. Y solo la palabra del Señor hace que nuestro corazón se vuelva a Dios. Miren tantas palabras bonitas que escribió Shakespeare, tantas palabras bonitas que han escrito los literatos nuestros latinoamericanos y de otros lugares, palabras hermosísimas. Borges y otros tantos se han recordado en estos días, pero hay una sola palabra que convierte el alma, porque no hay ampollas para convertir el alma. No hay aspirina, no hay pastilla que convierte el alma, ni hay terapia que convierta el alma. Las leyes humanas se hacen para el orden y las personas la cumplen, ¿por qué? Para evitar ser sancionados, para evitar la multa o para evitar entonces alguna pena. Para eso están las leyes humanas. Pero una persona puede cumplir una ley sin que su alma esté convertida o convencida de eso, simplemente por conveniencia o por coerción. Pero la ley del Señor convierte el alma. Y cuando la palabra de Dios toca el corazón de uno, ¿saben qué ocurre? Ya todos nuestros afectos, nuestros pensamientos y sentimientos, el alma se convierte a Dios. Nuestros afectos más elevados se lanzan a Dios. Nuestra afectividad, nuestra espiritualidad, nuestros pensamientos se lanzan a Dios, se convierten a Dios, se vuelven a Dios, se tornan a Dios. Como decía el Padre, nuestro corazón no estarán tranquilos hasta que encuentren su reposo en ti. Porque la palabra de Dios convierte el corazón y lo vuelve a Dios, quien es el único que puede llenarnos. Otra cosa que dice allí, que el testimonio del Señor es fiel, que hace ¿qué? Sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Y ahí la idea de testimonio tiene el sentido de esa ética bíblica. Escúcheme bien aquí, hermanos. La palabra de Dios es un testimonio de una vida correcta, de una dirección estable en la vida. La ética bíblica. Como decía aquel pensador, que amemos la Biblia, que la leamos, que la creamos, que la escuchamos, hasta que nuestra sangre sea bíblica. Y ella se convierta en la ética, en la norma. La diferencia entre moral y ética. Moral es lo que se hace, lo que comúnmente es aceptado en una sociedad.
A diferencia de la moral, la ética es el sistema de razones por las cuales uno decide hacer o no algo. Es la diferencia entre moral y ética. La moral es lo comúnmente aceptado, pero la ética es lo razonado, es lo que te da razón para tú hacer o no algo. Y la ética bíblica conduce nuestros pasos. Por eso dice que hace sabio al sencillo. Otra palabra que algunas versiones tienen: ingenuo, simple, inmaduro, nuevo, joven, inexperto. Uno puede comenzar a establecer un camino donde la ética bíblica nos va dirigiendo, nos da discernimiento, le da capacidad a la persona. Vamos al verso 8, por favor, donde sigue describiendo, dice: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Podemos volver al versículo anterior, por favor? Para venir la suma. Fíjense, dice, ¿qué es lo primero que hace? Convierte el alma. ¿Qué es lo segundo? Hace sabio al sencillo. ¿Qué es lo tercero? Vamos al verso 8. Dice que alegra el corazón. Y mientras yo pensaba en esto, se vino a mi mente que todas son cosas que la gente busca en tantos lugares que solo se consigue en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una fuente de gozo y de alegría que nadie te puede quitar. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Todos pasamos por aflicción. Pero la Biblia es una fuente de gozo. Un gozo inexplicable, indecible. El gozo del Señor se convierte en mi fortaleza. En medio del dolor, en medio de la tristeza y en medio de la prueba. Solo la palabra de Dios te da un gozo que nadie puede quitarte. Y dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces vayan sumando esas cuatro cosas. Qué bendiciones y beneficios de la palabra de Dios. Convierte el alma, hace sabio al simple o al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Y alumbrar los ojos no es andar con los ojos así como alumbrados. Creo que cuando uno anda alumbrado más bien lo cierra, porque la luz es mucho. Ojos alumbrados significa discernimiento, luz, verdad de Dios, para saber cuando estoy ante un peligro. Por eso es que el proverbio dice: el hombre sabio ve el mal y se aparta. La luz en los ojos, que la palabra de Dios se convierte en un lente, en un foco que te aclara las situaciones. Si yo no la leo y no la estudio, ¿cómo puedo discernirla? ¿Cómo la voy a aplicar? No te juntes con esa persona, no hagas negocio con ese tal. Cuidado que hay peligro aquí. A veces pasa desapercibido. La persona simple no tiene luz en los ojos, no percibe. ¿Qué es la luz? La luz es precisamente ese fenómeno que nos permite mirar y ser mirados. Y unos ojos espirituales sin luz, sin la luz de la palabra del Señor, no va a distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque tanto cristiano cometiendo cosas que no se deben a veces, porque no hay la luz de la palabra allí para poder discernir y cómo caminar. Leíamos al principio: lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera en mi camino. ¿Cuánta luz necesitamos, hermanos, en este mundo lleno de tinieblas? Tinieblas morales, tinieblas espirituales y de todo tipo. Y sigue diciendo entonces allí, vamos a seguir en el versículo 9, el verso 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es un colirio y siempre disponible. Limpio. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Y aquí conlleva, entonces, en este verso 9, conlleva la idea, y vamos a comenzar con la primera palabra que dice: el temor de Jehová. Porque el temor purifica. No es miedo. No es miedo ni es terror. Temor significa ¿qué? Respeto. Si usted se compromete a respetar la palabra de Dios y yo, ese respeto por la palabra del Señor nos va a ayudar a conducirnos bien. Eso va a ser como un colirio que purifica mi vida, la palabra del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. No es tanto conocimiento, no es tanto estudio, como la capacidad espiritual y el discernimiento de aplicar esta verdad a las cosas cotidianas. Esa es una persona sabia. La persona sabia no es que tanto conoce ni que tanto estudia, aunque conocer y estudiar no es malo de per se. Lo malo es no hacer con eso lo propio, que es aplicarlo a la vida en el día a día. Ese temor nos limpia. Esos juicios son verdad, no es mentira. Yo quiero decir algo aquí con relación a este punto. Cuando dice que
los juicios de Jehová son verdad, es que no es capricho, Dios sabe por qué lo está diciendo. O usted va a pelear contra Dios. Si Dios lo dice, el problema es que yo no lo comprendo, ese es mi problema, pero si Dios lo dice, yo le voy a hacer caso, porque Dios es sabio y sabe lo que me conviene. Dios todo lo hace correcto y justo. Yo le puedo a usted asegurar, por el testimonio de la Biblia y la experiencia, que Dios jamás le va a pedir en su palabra algo a usted que sea injusto. De modo que esta es una palabra confiable, yo puedo confiar en ella, yo puedo descansar en ella y ella me va a conducir en lo correcto. Por todas estas cosas, vamos al versículo 10, que es un versículo de valorar la palabra de Dios. Por eso, por todas esas cosas que ella es y por todas esas cosas que ella hace, entonces dice, deseables son más que ¿qué? El oro. ¿Qué es lo más que usted desea hoy? Mire, me puse a pensar en cada época, por el valor prevaleciente en cada época y por la tecnología prevaleciente, ¿qué importa? ¿Qué es lo más valioso? Y recordé que en una época la sal era sumamente valioso, y de hecho de ese intercambio de uso frecuente y tan vital de la sal surgió la palabra salario. Que a una persona fácilmente le podían dar una bolsa de sal, la gente se iba contento, pero usted va hoy y su jefe viene y dice, bueno, Dios le bendiga, fue buena semana de trabajo, llévese un saco de sal. Te van a caer con la sal encima. En ese tiempo era muy valioso, no se conseguía fácilmente, el proceso de adquisición era muy complejo, era muy valiosa la sal. Y así han pasado en los tiempos que es valioso, y la cultura siempre cambia en lo que es muy importante y valioso. En estos días me enteré, por ejemplo, que un ciudadano, una persona, se atrevió a pagar miles de dólares por un chicle o una goma de mascar que había masticado a un artista. Y yo decía, ¿cómo alguien puede pagar tanto dinero por un chicle que otro masticó? ¿Qué va a hacer con eso? Y donde está tu tesoro, ahí está también ¿qué? Tu corazón. Tan valiosa es para nosotros la palabra de Dios. Yo puedo decir y creer realmente que no hay oro, que no hay liras esterlinas, que no hay dólar, que no hay euro, que no hay moneda alguna que pueda pagar y comprar lo que la palabra de Dios puede hacer en mí. Por si lo olvidó, convierte su alma, le da alegría a su corazón, alumbra sus ojos, hace que el simple se ponga sabio. ¿Puede usted encontrar un dinero para pagar esto? No, no se pudo pagar. Dios la reveló por gracia. Y yo dije esta mañana en el primer culto y lo reitero, hermanos, quiero que con esta serie podamos nosotros revisar cuánto nos importa, qué prioridad tiene mi vida la palabra de Dios realmente. Mire, la abundancia de videos y de cosas que usted mete en cualquier buscador y cualquier cosa de Biblia sale, pero la gente no tiene la capacidad de discernir si eso es bíblico realmente. No hay conocimiento de la palabra, no hay manejo de la palabra. ¿Se acuerdan de los hermanos de Berea que tenían esa nobleza? No por poner en duda a sus maestros y predicadores, pero dicen que ellos mismos se ponían ¿a qué? A revisar si lo que les habían enseñado y dicho era así. Nos hace falta esa nobleza, es valorar la palabra de Dios. Comentaba esta mañana dos cosas y vamos a pasar un video de unos hermanos chinos que recibieron un Nuevo Testamento y se pusieron como niños llorando y lo besaban y eso, un Nuevo Testamento. Y supe de unos hermanos en un contexto hostil para la fe cristiana, que por tener un solo libro, hermanos, comenzaron a arrancarle las hojas y se daban de hoja en hoja para que todos pudieran tener algo y luego intercambiaban las hojas para todos leer la misma Biblia. Yo decía, Señor, qué deja de vergüenza nos debe dar a nosotros. Tenemos tapadura en piel de todos los colores, miles de versiones, están en aplicaciones de los teléfonos, lo podemos bajar a la tabla, usted lo puede poner en el carro, lo puede poner en audio y nosotros no valoramos la palabra de Dios. Y la vida se nos va corta y dice, Señor, ¿cómo no me deleité tanto en tu palabra? Se me vino ahí mientras cantaba
una imagen, hay un cuadro de una dama leyendo la Biblia, y me acordé de esos viejitos que ya se han ido, con las Biblias deshechas, de tanto uso, y la marca y la leen, está allí, Biblias que realmente fueron leídas, apreciadas y valoradas. Contaré algunos testimonios de los sermones que vienen de casos en aquella Unión Soviética de aquel tiempo, como cosas que ocurrieron con la Biblia y el poder transformador del Señor. Y pensé también que es importante, hermanos, amar la causa bíblica y orar por la causa bíblica. Hay personas que se dedican a estudiar los idiomas originales y que están inquietos porque todavía hay lenguas que no tienen ni siquiera ni un libro de la Biblia traducido a su lengua. Y yo quiero animarles, hermanos, que oren por eso, y como Dios les prospere, ustedes puedan bendecir todos los ministerios que tienen que ver con la causa bíblica. Este ministerio de los bedegones, que deja porciones de la escritura en hoteles y hace labores de capellanía en los liceos, en la universidad. La palabra de Dios tiene que correr la palabra del Señor. Por eso me propuse, ahorita si Dios lo concede, visitar por lo menos 4 dependencias de la ciudad importante, de las autoridades civiles, para llevarles una Biblia, para animarlos a leer y a gobernar por la Biblia, para decirles que oramos por ellos, para decirles que estamos al servicio de ellos. Tenemos que apoyar la causa bíblica, aunque es un apoyo al año, Señor, para que averigüe. Si no sabe, yo le digo, pastor, ¿qué causa hay por ahí? ¿Qué traducción? Estamos haciendo ahorita una traducción a uno de los idiomas de nuestras comunidades indígenas en Venezuela. La Sociedad Bíblica Unida está trabajando en eso, y en otras comunidades indígenas de Venezuela también se está haciendo la labor de traducir la Biblia para que la gente lea la Biblia en su propia lengua. ¡Qué cosa tan grande! Deseable más que el oro, más que mucho oro que afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Qué tanto nosotros nos recreamos, hermanos, en la palabra del Señor? Y termino diciendo que Dios también se revela por medio de la conciencia humana. Y voy a ver el versículo 11, veámoslo por favor. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Dios se muestra como creador glorioso en la creación. Dios se muestra como redentor y transformador por medio de su palabra. Pero Dios también se revela a la conciencia humana cuando nos hace caer en cuenta que no estamos haciendo las cosas bien. Por eso dice, tu siervo es amonestado. Y uno sabe que en guardar la palabra del Señor siempre hay una bendición. ¿Cómo hacer para que esa palabra de Dios me hable y me transforme? Primero, usted tiene con humildad que aceptar la exhortación. Mire, con relación a los errores, vamos a un versículo que sigue. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Esa pregunta es difícil de responder. Porque con los errores por lo menos ocurren 3 cosas. Uno, que es más fácil ver el error en otro que en uno. Por eso la Escritura dice, cuando pretendas tú quitarle la paja al ojo del otro que tiene ahí en su ojo, primero sácate tu propia viga. Porque a lo mejor no tienes ninguna paja, sino que la viga que tú tienes le hace ver una paja al otro. Con los errores ocurre que es más fácil mirarlos en otro que en nosotros. En segundo lugar, ocurre con los errores que nadie puede ser sabio en su propia opinión, porque yo digo, no, yo estoy bien, así soy yo, a mí no me cambia nadie, yo soy cristiano a mi manera, es que yo siempre he sido así. Si usted va a un espejo, bendito sea el Señor, usted va a un espejo, ¿es para qué? Para mirarse, y usted se mire, toma medidas. Usted ve algo inadecuado en cualquier parte de su cara, de su cabello, ¿qué se supone? ¿Qué tiene que hacer usted? Arreglarlo. Por eso Santiago dice, no sean solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Porque el que oye la palabra y entiende, porque Dios le hace algo, le hace ver algo que tiene que corregir, pero se da la vuelta, ¿qué está haciendo? Se engaña a sí mismo. Eso es lo que quiere decir. Usted va a un espejo supuestamente para arreglarse, ve algo que tiene que arreglar y se da la vuelta y se hace loco. ¿Qué hizo? No hizo nada. Estaba ante la palabra de Dios, estaba ante un espejo. Y la Biblia nos dice la realidad de nuestras miserias, de las miserias de todos, comenzando por quien predica. La Biblia nos muestra las miserias de todos. La Biblia no es ni romántica ni es pesimista, la Biblia es realista, porque la Biblia quiere ir a la medicina. Una vez leí el caso de un diagnóstico no bien hecho en una persona que estaba padeciendo unos dolores fuertes de cabeza. Y el médico siempre lo estaba arreglando, era como con calmante y no tomaba el tiempo, no mandaba a hacerlo de diagnóstico de rigor. Y lo que hizo fue que ese dolor de cabeza, en un momento en que ese tratamiento no sirvió.
y estaba padeciendo de un tumor muy grande. Y creció tanto que cuando se fue a diagnosticar ya no había nada que hacer. La palabra de Dios nos dice las cosas a tiempo y nos las dice con crudeza. A veces nos pega y hasta nos ponemos bravos. Pero la palabra de Dios nos dice, tienes que cambiar eso. No puedes seguir así. Porque si yo leo la palabra del Señor no es para leer una novela, no es para entretenerme meramente, es porque ella quiere corregirme el alma, quiere transformarme, quiere alumbrarme los ojos, quiere que deje de ser un simple y me convierta en un sabio, quiere que yo camine como Dios quiere. Por eso la palabra de Dios tengo que hacer. Si usted pasa 2 horas viendo una serie, si pasa 1 hora en la consola, ¿cómo es que no puede dedicarle un tiempo para escuchar al Creador del universo y al Salvador de su alma? ¿Qué tiene que decirle ese día? ¿Cómo es posible eso? Las cosas dulces que uno oye por teléfono es la voz del hijo que está lejos. Siempre cuando los muchachos se van a la universidad o están en otros países. Hola mamá, ¿cómo estás? Hijo, hija, es una cosa que entra como un bálsamo. La voz del ser querido, la voz de la mamá, la voz del novio, de la novia, del esposo, de un amigo muy especial. ¿Cuánto más la voz de mi Señor? Como dice el Salmo, a solas. ¿Qué dice? Al huerto yo voy cuando duerme una floresta, oyendo absorto allí su voz. Como María que se sentaba a los pies del Señor a escuchar esas palabras. Si yo no me estoy deleitando en la palabra, pero sí me estoy deleitando en la consola y en otro lugar, y puedo dedicar 3 horas en una red social, pero no me deleito de igual manera, aunque sea en 5 minutos para escuchar a mi Señor, yo tengo que realizar esos deleites. ¿Qué dice el versículo 13? Albano, preserva también a tu siervo ¿de qué? De las soberbias. Esa palabra es clave, según el estudio que hice. Soberbia significa el que decide conscientemente hacer lo malo, aunque ya sabe lo bueno que tiene que hacer. Líbrame de esa soberbia, que no se enseñoree de mí, terrible, que se enseñoree de mí. La cauterización. Y usted sabe, se cauteriza, cualquier ser vivo se cauteriza, la piel se cauteriza. Cualquier fibra y cualquier órgano se cauteriza, es decir, pierde sensibilidad. Y eso es terrible. Para mí no hay cosa peor en la vida espiritual que la cauterización. Que una persona no sienta dolor por ofender a Dios. Que una persona no sienta dolor y pena por haber ofendido a un ser querido, a su esposa, a su hijo, y que no venga dolorido a decir, perdone, mi hermano, perdóname. Me siento dolido por esa situación. Líbrame de la soberbia, de ese endurecimiento, de escuchar tu palabra y tú me hablas domingo a domingo en la escuela dominical, en mi devoción personal, cuando el pastor predica y yo sigo viviendo como quiero. Eso es una soberbia que no quiero que se enseñoree de mí. Y dice luego, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, Señor. Y aquí viene una oración de alabanza y con eso termina el Salmo. ¿Cómo dice el verso 14? Usted tiene que aprenderse este versículo de memoria. Yo se lo recomiendo, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ayúdame, Señor, a que mi pensar te agrade, porque yo solo no puedo. ¿Y quién puede? Ayuda a que mi hablar te agrade, yo solo no puedo. ¿Y quién puede? Tu palabra me vivifica, tu palabra me enseña, tu palabra me ayuda. Hoy hemos visto entonces 3 maneras en que Dios nos habla. ¿Cuáles son? Dios nos habla por medio de ¿qué? De la creación. Nos habla un mensaje de gloria y majestad del Creador. Dios nos habla a través de ¿qué? De su palabra, un mensaje de transformación del corazón y de una vida íntegra. Y Dios nos habla por medio de ¿qué? De la conciencia humana. Cuando Él toca, me dice, epa, no estás así, no es así. Reconoce que te estoy hablando, debes cambiar. Y tú dices, Señor, sí, aplica tu palabra a mí. Cuando uno va al médico, el médico le dice, devístase. Dice, pero quítese todo, porque no tengo que examinarlo. Uno quisiera que el médico lo tratara a uno sin examinarlo, pero ¿cómo hace un médico para tratarlo sin examinarlo? La doctora Isabel tiene que examinarme estos días. Dice, dice, pele el ojo ahí, ¿ve bien o ve mal? ¿Ve igual o ve peor? Igual, mejor o peor. Bueno, como que un poco mejor. Vamos a echarle eso aquí. Tiene que examinar. ¿Y Dios? ¿Cuál es el bisturí de Dios? La palabra. ¿Y qué bisturí? Mira, comienza a cortar, dice que escudriña, ¿qué escudriña? Dígame, ¿qué escudriña? Los pensamientos y las intenciones. No se ha inventado un bisturí que corte las intenciones del corazón.
La palabra de Dios hace eso. Podemos decir, gracias Señor por tu palabra, ustedes me acompañarían en eso, ¿verdad que tenemos que decir, gracias por tu palabra, Señor? Se han burlado, han querido quemarla, algunas cosas no las entendemos como quisiéramos, deberíamos, pero es la palabra eterna de Dios. El cielo y la tierra pasan, la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a estar de pie para cantar esta oración. Mira, que hay muchas Biblias aquí, hermano. Mira esta Biblia que tenemos acá. Mira esta Biblia. Imagínense usted. Ahora está en un telefonito. 50 versiones tengo yo en mi teléfono. Y el Señor dice, ay, ¿para qué tanta Biblia, leche? Por eso me encantó cuando esa Álvaro dice que cuál es la mejor versión de la Biblia. Ay, Álvaro. Pues esas discusiones a veces a mí me ponen, ¿qué va a decir Álvaro? Dice, la versión mejor de la Biblia es cuando yo la aplico a mi vida. Estoy de acuerdo, esa es la mejor versión de la Biblia. Dice así, ese canto es viejo, es cuando, bueno, voy a decir es viejo, tiene tiempo, es cuando Elizabeth Salazar de Borramo iba a los campamentos y Raquel y toda esa gente. Dice, deseable son más que oro y mucho oro afinado y dulce más que miel, que la miel que destila el maná. Deseable son más que oro y mucho oro afinado y dulce más que miel y que la miel que destila el maná. Vamos a la ley de Jehová. Tenemos la batería en este ritmo así. Vamos. Vamos. La ley de Jehová es perfecta que convierte la alma. El testimonio de Jehová es perfecto que hace sabio al sencillo. Deseables son más que oro y mucho oro afinado Y dulce más que miel, que la miel que destila el maná. Deseables son más que oro y mucho oro afinado y dulce más que miel, que la miel que destila el maná. Vamos a la casa con esta alegría, con este gozo. Y no le voy a decir cuánto tiene que saludar hoy, le voy a dar esa libertad, saludo lo que usted quiera, pero le voy a decir dos cosas. Hoy a las 2 de la tarde, algunos nos quedamos acá, tomamos algún alimento y trabajamos con los niños de 2 a 5 en la escuela bíblica de vacaciones. ¿Saben qué estamos haciendo? El eslogan dice, elige lo bueno. Y le estamos dando principios de la palabra de Dios para que ellos aprendan a elegir desde pequeños. Cantan, juegan, comen perro caliente, torta, todo eso. La pasamos magnífico. Entonces oren por nosotros. Nos han llegado 40 niños a la actividad. Y la otra cosa es que ya está ahí el trueque de libros. Nuestras hermanas estarán para que usted pase. Y los libros que usted sepa, porque ya conoce el título, el autor y demás, que le están pidiendo, hermano, llévese. Así nos estamos ayudando. La hermana me dijo temprano, miren, me ahorré por lo menos 2,000 bolívares en esos libros. O sea, quienes tienen el libro, están actualizados y están nuevos, lo están usando, tráiganlo para el trueque entonces. Los hermanos cantan y nosotros nos saludamos. Dios les bendiga. Estamos despedidos, hermanos, pero cantamos